Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el miedo, luz o oscuridad en el conocimiento, función y repercusión del miedo en la generación de conocimiento. Este va a ser el tema a partir del cual vamos a tratar todo a lo largo de esta presentación. Bueno, la pregunta de primer nivel que generamos fue, ¿el miedo es capaz de crear y modificar el conocimiento que se tiene de las cosas? Nosotros nos basamos en el miedo debido a que es una emoción bastante fuerte, bastante común, es natural tenerlo, por lo cual a partir de ella nosotros podemos generar conocimiento. Sin embargo, no siempre este conocimiento resulta ser verdadero o útil, o en algunos casos resulta ser real. Por eso, a partir de ello, nosotros generamos nuestra pregunta de segundo nivel, que es, ¿qué tan confiable es el conocimiento que se genera a partir de la emoción? Las formas de conocimiento que nosotros estamos utilizando es la razón y la emoción. La emoción debido a que nos estamos basando en el miedo, por lo cual es comprensible poder utilizar esta forma de conocimiento para poder hablar sobre este sentimiento. Asimismo, nosotros utilizamos la razón para contrastar lo que sucede sobre el conocimiento irracional, los miedos irracionales sobre todo, y su explicación lógica o, de caso contrario, la carencia de esta lógica en dichos temores. Las áreas de conocimiento que nosotros estamos utilizando son las ciencias sociales. Específicamente nosotros nos vamos a basar en la psicología y las ciencias naturales, las cuales nosotros principalmente nos vamos a enfocar en la biología y como esta tiene una relación en cierta medida con los miedos que se generan en ciertos momentos. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la relación que vamos a tratar de comprobar a lo largo de esta presentación entre nuestras emociones y nuestro razonamiento? Bueno, principalmente buscamos mostrarle a la audiencia la forma en la cual las emociones llegan a bloquear nuestro mismo conocimiento, volviéndonos seres irracionales, los cuales dan por hecho todo lo que llevan haciendo hasta el momento, o incluso llegan a dejar de lado todo el razonamiento que llegan a poder tener o la capacidad del mismo que tienen. Pues, como está aquí ejemplificado en esta imagen, tenemos que nuestras emociones van a ser siempre más fuertes que nuestro mismo razonamiento, e incluso en muchas de las situaciones vamos a ver cómo este se va a notar predominante ante la razón y cómo a su vez va a guiar nuestras acciones, dejando de lado todo lo que nosotros podamos entender, haciendo que las emociones se conviertan prácticamente en el factor dominante en un momento en el cual no podemos usar la razón para poder pensar. Bueno, como ejemplo de la vida real, nosotros lo que utilizamos fue la coulrofobia, o de manera más simple, el miedo a los payasos. Uno de nosotros en algún momento de nuestra infancia presentó este miedo. Así que a partir de este conocimiento se puede demostrar que algunos miedos pueden resultar racionales o en todo caso irracionales. Y esto es debido a que la emoción puede llegar a nublar nuestra razón, de manera que el conocimiento que generamos es erróneo, incorrecto, no presenta un fundamento lógico, por lo cual nuestra visión acerca de la realidad y acerca de nuestro conocimiento personal resulta distorsionado, alejado de la realidad. Sin embargo, el miedo no siempre es irracional. En algunos casos, como por ejemplo la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, el miedo a las serpientes, a manera general podría llamarse el miedo a los insectos, pero sobre todo el miedo a los insectos que son venenosos, aquellos que presentan, ya sea de manera real o no, ciertas características que nos pueden indicar que son peligrosos para nuestra salud. Por ejemplo, el escorpión llega a generar miedo en las personas, incluso si este no tiene veneno, debido a que por conocimiento compartido, nosotros sabemos que el escorpión tiene veneno, así como los alacranes, y este veneno puede llegar a ser mortal, no en todos los casos, no en todas las especies. Sin embargo, debido a esta generalización en el conocimiento, debido al miedo, nosotros tenemos en nuestro conocimiento personal que los escorpiones son dañinos para nuestra salud, le generamos un miedo a ello. No siempre este miedo puede llegar a ser infundado por el conocimiento compartido, sino que también puede ser producto evolutivo, y aquí es en donde entra la biología. Un ejemplo de ello es el miedo a las serpientes y en general a los reptiles. Evolutivamente hablando, las serpientes y en general los lagartos, sobre todo los grandes lagartos,
Han sido depredadores de los mamíferos desde tiempos incontables. Ejemplo de ellos son precisamente las serpientes, sobre todo las constrictoras, que eran las encargadas de comer a los mamíferos grandes, así como algunos lagartos, como son por ejemplo los cocodrilos. A partir de ello, nuestros ancestros generaron un miedo innato, el cual quedó registrado en nuestro código genético. Este miedo nos permite poder desde pequeños alejarnos de dichos peligros. Aunque nosotros no conozcamos la fuente como tal de ese peligro, nosotros sabemos que dichas situaciones, o en este caso dichos animales, son peligrosos, por lo que nosotros nos tendemos a alejar. Y no solamente nosotros, los animales también tienen cierto conocimiento acerca de lo que es peligroso. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando los gatos llegan a tener un miedo hacia los pepinos. Y uno preguntará, ¿por qué es ese miedo realmente a un vegetal? No es al vegetal en sí, sino porque sobre un vistazo rápido al cerebro del gato se le da la señal de que no es como tal un vegetal, sino que se asemeja a una serpiente. Y entre el que es una serpiente o el que no lo es, el cuerpo decide reaccionar y por lo tanto alejarse. Este comportamiento también se ha visto en algunos bebés, los cuales, a pesar de tener una corta edad y de no haber sido expuestos a estos peligros anteriormente, muestran una cierta aberración a ciertos animales, sobre todo, como he mencionado anteriormente, a los reptiles. Y este mismo experimento se ha repetido también en monos bebés, siendo el resultado bastante parecido y en algunos casos llegando a estresarse estos simios de manera alarmante. Esto es porque en el código genético de nosotros viene este miedo, el cual es perfectamente racional. Pero ¿de dónde vienen estos miedos? Estos miedos tienen un común temor, y es el temor que mueve a la humanidad hacia toda la generación de conocimiento, y este es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo más racional y en algunos casos también irracional que posee el ser humano. ¿Por qué racional? Es racional porque nosotros no sabemos lo que sigue después. Naturalmente nuestro instinto nos dice sobrevive. ¿Y cuál es lo contrario a esto precisamente? Es el miedo a no seguir viviendo, es el miedo a la muerte. Esto es natural, es perfectamente racional. Nosotros necesitamos seguir viviendo, seguir subsistiendo. Es por eso que nosotros le tenemos miedo a cualquier situación peligrosa. Véase animales venenosos, ponzoñosos, también en algunos casos depredadores, situaciones como por ejemplo plantas con espinas o acantilados. Es importante recalcar este último miedo debido a que los bebés inicialmente no presentan este miedo, sino que a los 3 meses tienen una noción de la profundidad, por lo cual los sitios altos empiezan a generarles miedo. ¿Por qué? Porque es una situación de peligro. A partir de ahí se genera un conocimiento el cual, a pesar de no haber sido expuesto antes, queda grabado en nuestra memoria, nos permite tener una cierta percepción de la realidad, que en este caso resulta real, es un peligro real. Es importante mencionar este miedo a la muerte porque a partir de ello se generan todos los conocimientos humanos, o por lo menos la mayoría de ellos, y entre ellos se puede relacionar con una área de conocimiento que es la religión. La religión surge inicialmente como una explicación hasta cierto punto irracional para poder explicar qué es lo que sigue después de la muerte. Es a partir de ahí en donde los primeros seres humanos desarrollan ritos funerarios, que es algo tan simple como enterrar a los muertos y rendirles luto. Esto es debido a que, así como ellos han pasado a otra vida, que es una expresión precisamente para intentar enmascarar este miedo a la muerte, nosotros en algún momento vamos a llegar a ello, y esto es parte del miedo a la muerte, es inevitable. No importa qué tanto nos alejemos del peligro y no importa qué tanto vivamos, en algún momento tenemos que morir. Y es entonces en donde entra este miedo. ¿En qué momento se va a decidir cuándo vamos a morir? ¿Va a doler? ¿Y qué sigue después? Es por eso que también este miedo es un motor humano, es aquel que genera la historia, que es un registro de que nosotros en algún momento estuvimos aquí. Es un cierto temor a no ser olvidado. Es por eso que a partir de aquí se genera el conocimiento histórico, el querer identificar y sobre todo tener un registro de nuestra propia existencia y la existencia de los demás. Allí también se desarrollan las ciencias. ¿Por qué? Porque este miedo a la muerte nos causa un miedo a lo desconocido.
qué es lo que nosotros queremos, predecir las cosas y en todo caso poder cambiarlas. Es aquí en donde entran las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, intentar prever lo que va a suceder, contemplar la naturaleza y sus leyes para de esa manera nosotros poder tener una cierta certidumbre de las situaciones que van a suceder. Y bueno, pues por consiguiente, ¿cuál es la situación de la vida real en la cual nos vamos a enfocar? Bueno, aquí yo fui la persona la cual tuvo esta experiencia y en este caso tenemos a los payasos. Y aquí dice, bueno, pues películas debido a que este va a ser nuestra siguiente exageración hacia la parte de lo irracional y lo irreal. Bueno, ¿por qué nos causan miedo los payasos o incluso por qué nos causan miedo situaciones similares a esto? ¿Qué es realmente lo que le genera miedo al ser humano? No es un solo elemento, sino es un conjunto de elementos que nos generan incertidumbre, puesto que de esto nosotros no estamos seguros. La seguridad en el ser humano es una de las herramientas que nosotros poseemos para poder otorgarle una explicación a todo lo que nos rodea y poder, por ende, explicar prácticamente cualquier fenómeno que se nos presente. Y en este caso, los payasos ha sido comprobado científicamente que una de las razones por las cuales nos llegamos a aberrar ante la presencia de uno de estos individuos es debido al enmascaramiento de la realidad, porque al ser humano lo llega a incomodar o lo llega a molestar la incertidumbre de no conocer una realidad, sino que al estar sujeto únicamente a ver una cara la cual se presenta feliz, por más triste que realmente sea, nosotros vamos a ver siempre una máscara de lo que en verdad está pasando. No somos capaces de identificar lo que es real de lo que no es real. Y es debido a esto que, por ejemplo, se genera este miedo irracional, debido a que ya no es necesario otorgarle una razón lógica por la cual tengamos este miedo, sino que únicamente nos vamos a limitar a que en cuanto esto se haga presente y nosotros estemos conscientes de ello, vamos a empezar a tener reacciones las cuales van a ser en nuestra propia defensa, dado que este va a ser el sentimiento del ser humano a sobrevivir, como fue antes mencionado anteriormente. Por ejemplo, una de las principales razones por las cuales tenemos miedo a algunas otras aberraciones de la realidad es debido a que no llegamos a conocer lo que se nos hace presente. Por ejemplo, si tenemos a un individuo el cual únicamente se te queda viendo fijamente, uno no conoce sus intenciones, por lo tanto va a empezar a generar una incertidumbre mediante la cual uno no está seguro de verdaderamente si en algún momento te va a atacar o si incluso en algún momento planea hacerte daño físico o incluso emocional. Dado que también una de las aberraciones más lógicas que podemos tener en la actualidad son las películas, y esto es debido a las exageraciones de los miedos que nos acongojan. Por ejemplo, en este caso tenemos a Eso, que fue una película la cual acaba de salir en 2017, y pues en esta película se exagera al payaso como tal, siendo esta una figura que es prácticamente conocida por cualquier niño en su infancia, a la cual le llegan a tener miedo, dado que únicamente ves a una persona feliz, pero que puede incluso llegar a ser terrorífica debido a esa misma expresión que llega a tener en su rostro. Y pues posteriormente también se llegan a mezclar otros elementos como la misma ciencia ficción, donde se nos muestran cosas irreales, las cuales llegan a acomplejarnos, dado que engloban varias de las características que a nosotros nos dan miedo o nos llegan a causar cierto temor. Y bueno, pues para nuestro siguiente ejemplo tenemos los videojuegos. Y ahora, ¿por qué tomamos este como uno de los ejemplos más importantes sobre algo que represente un temor irracional? Bueno, esto es debido a que no importa qué tan irreal o qué tan fantasioso llegue a ser lo que estás viendo en una pantalla, y aun si el individuo conoce que esto no es real y que únicamente es una exageración de un entorno en el cual estamos presentes, siempre va a llegar a darnos miedo o nos va a llegar incluso a acomplejar psicológicamente. Y es aquí donde entra el campo de la psicología y las ciencias sociales, dado que estas llegan a comprobar que todo lo que nos llega a molestar tiene que ver simplemente con cosas muy similares. Por ejemplo, nuestro primer ejemplo es Outlast. Y en este caso tenemos uno de los elementos más comunes dentro de este género del terror, que viene siendo el uso de lugares que nosotros prácticamente conocemos para generar una incertidumbre dentro del jugador en este caso. Por ejemplo, en esta situación tenemos un sanatorio mental, que prácticamente no importa cómo lo quieras ver, podrá ser bien un hospital o una escuela, pero mientras sea un lugar al cual tú estés acostumbrado en tu realidad a tenerlo presente o incluso llegues a conocerlo como la palma de tu mano,
finalmente es esa misma incertidumbre de que sabes que hay algo que no conoces en un lugar que previamente ya tenías noción de prácticamente todo lo que existía, lo que nos genera un temor, porque no sabes en qué momento realmente vas a encontrar esa aberración de la realidad, la cual va a terminar espantándote o va a terminar generando una respuesta de autodefensa o psicológica, como podemos ver en la segunda imagen, donde tenemos una respuesta del mismo ser humano al momento en el cual se llega a presentar algo lo cual uno no estaba esperando. Es importante recalcar estos ejemplos de los videojuegos porque a diferencia de las películas, los videojuegos son interactivos. Eso quiere decir que el jugador tiene cierta libertad y por lo tanto cierta responsabilidad sobre lo que suceda en el mismo juego. Asimismo, debido a que nosotros somos los que controlamos como tal el juego, o por lo menos en gran medida, la sorpresa se encuentra en prácticamente cualquier parte en el caso de los videojuegos de terror. Y es aquí donde entran dos miedos principales relacionados. El primero es el miedo a la incertidumbre, que esto es que no sabes cuándo va a aparecer algún tipo de monstruo o algún tipo de situación que ponga en peligro o que exalte por medio de la sorpresa al jugador. Y el otro, que es un miedo inicialmente racional, es el miedo a la oscuridad, debido a que nuestros sentidos, nuestra sensopercepción, en especial la vista, uno de nuestros sentidos más importantes, se ve totalmente inutilizado en ambientes oscuros. No sabemos qué peligros hay o qué situación se presenta más allá de lo que no podemos ver. Por ejemplo, en nuestro segundo ejemplo de los videojuegos tenemos Dead Space, un juego en el cual se usa la soledad del mismo jugador como una herramienta para generar un miedo aún mayor, dado que uno no llega a poder tener como esa sensación siquiera virtual de tener a alguien que lo esté acompañando en todo momento, alguien que lo haga sentir como que no está solo. Y en este caso, no se nos presenta como que estemos solos del todo, pues se usan a estas criaturas que se podrían ver como mutantes para poder generar este sentimiento de que uno no está solo, pero lo que está al otro lado viene siendo algo totalmente aberrado a nuestra realidad y que va en algún momento a salir cuando uno menos se lo espere y va a tratar a toda costa de generar una reacción en el mismo usuario. Dado lo anterior, esto genera una atmósfera dentro del usuario, como fue mencionado, la cual hace que todo sea una inmersión prácticamente total, haciendo que cada uno de los momentos se convierta en una experiencia que prácticamente podrá ser vivida en carne propia, haciendo un uso no solamente del entorno, sino también de los sonidos, como bien viene siendo el uso de la música dentro de cualquiera de estos juegos, dado que en cuanto se empieza a pronunciar unos sonidos más violentos o incluso más rápidos, es cuando uno empieza a notar de que algo va a suceder, es cuando se empiezan a jugar con el nerviosismo del mismo jugador y es cuando incluso llegamos a sentir de que ya no estamos solos, de que en cualquier momento algo puede pasar y es ahí donde la incertidumbre se hace presente para mostrarnos cómo, aun cuando creemos conocer que puede pasar en cualquier momento, nos va a agarrar por sorpresa por mayor noción que tengamos de que en cualquier momento puede suceder. Como conclusión, lo que nosotros vamos a hacer va a ser responder a la pregunta de segundo nivel. ¿En qué medida es confiable el conocimiento generado a partir de la emoción? Lo que nosotros hemos concluido a través de esta presentación es que no es confiable el uso únicamente de la emoción. Se tiene que acompañar de otras formas de conocimiento para poder hacer que estas ideas, este conocimiento generado, sea lógico y sobre todo sea verdadero. Si nosotros nos guiamos únicamente por la emoción, podemos encontrarnos tanto con miedos lógicos, como puede ser, por ejemplo, el miedo a los insectos, los cuales pueden o no llegar a generar algún perjuicio ante nosotros. Base, por ejemplo, el ejemplo de las arañas. Las arañas en algunos casos pueden llegar a ser venenosas y son dañinas para la salud del ser humano, por lo cual este conocimiento generado resulta verdadero, es un método para que nosotros podamos sobrevivir en este entorno. Sin embargo, otra extrapolación de esto sería un miedo hacia los insectos en general. Véase, por ejemplo, un grillo. Un grillo no representa un daño alguno. Sin embargo, debido a que tiene un cierto parecido con animales que sí hacen daño, se llega a generalizar este miedo, volviéndose de esta manera irracional. Y es debido a todo lo anteriormente mencionado que podemos nosotros afirmar que la cualidad principal del miedo es el generar algún sentimiento disgustante para el usuario, como bien podría ser un oso de peluche con una dentadura humana. Gracias por su atención. Gracias por su atención.